Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta ruta por los castillos de Cuenca. Hay muchísimos castillos en Cuenca, muchísimos, pero hemos seleccionado los 15, no sé si mejores, sino 15 castillos que hacen esta ruta para hacerla en 2 días, pero que creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Pero vamos a recordar los que hemos visitado hasta ahora. Empezamos por la Huerta de la Obispalía, donde tuvimos un leve percance que no fue a más. Seguimos por Uclés, luego el Castillo de Salices, Castillo de Puebla de Almenara, pasamos al de Belmonte, el pequeño Castillo de Haro, después el de García Muñoz, más tarde el de Alarcón, donde casi volvemos a tener otra caída, para continuar por Enguídanos, el Castillo de Cardenete, la Torre de Víllora y nos quedamos en las puertas de Landete. Bien, pues aquí estamos en este capítulo 4 y último de esta colección, llegando a Landete para dirigirnos hacia Moya. Pero antes de eso conviene dar una vuelta por el mapa. Comenzamos esta ruta por Cuenca, empezando con la visita al primer castillo de Huerta de la Obispalía. Nos vimos todos los castillos de la Mancha Alta, luego nos metimos en la Manchuela y acabamos en la Serranía Baja, para dejar ese tercer capítulo en la puerta de Landete. Ahora toca visitar el castillo de Moya, posteriormente el de Cañete y luego irnos a Cañada del Hoyo y por último el castillo de Monteagudo de las Salinas, para acabar nuestra ruta en Valeria. Vamos pues. Bueno, ya hemos dejado Landete atrás y por el desvío que nos han hecho por Huertos de Moya tenemos allí el castillo de Moya. Vamos a acercarnos para echarle un vistazo a esta ciudad y a este castillo de Moya. Distinguimos el castillo de Moya en la punta sur de la peña. La villa de Moya tuvo una importancia tremenda en la Edad Media, como fortaleza avanzada de Castilla al borde justo de Aragón y Valencia. Los reyes católicos valoraron aún más ese papel y en 1475 la cedieron a don Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya, impulsando su importancia administrativa al convertirla en capital de un poderoso marquesado que extendía su señorío por un amplio territorio, con más de 36 pueblos. El núcleo urbano fue construido en lo alto del cerro amesetado y junto a él el castillo del siglo XIII, dominando todo este valle. El recinto estaba protegido por una muralla con foso y por la propia escarpadura de esta montaña. Aún conserva los lienzos de sus murallas, la techumbre, la torre del homenaje y varios torreones, algunas de las puertas de acceso y hasta el pórtico y espadaña de la iglesia. Posee una torre cilíndrica en cada extremo y en el centro la puerta de entrada flanqueada por 2 torreones cilíndricos, volados sobre arcos en semicírculos ojivales que imitan las cornisas de matacanes. En el interior, el patio de armas tiene una robusta torre de homenaje que debió ser construida en el siglo XIII. La fortaleza hoy ha quedado tristemente convertida en una bellísima ruina, aunque eso la hace aún más atractiva para poder visitarla. Y conviene intentarlo y subir por esta carretera hasta lo más alto que a veces es posible y llegar hasta la antigua plaza. Ay, Moya, tú que contemplaste el paso de soldadas, comerciantes, pastores, mala y buena gente,
Ay, Moya. Ahora quedas ahí tan sola, tan vacía, tan bella. Quedas. Y nosotros ya continuamos el viaje hacia el norte, hacia Cañete, pero nos encontramos con un problema. La carretera cortada entre Algarra y Garcimolina. Así es que a ver qué vuelta nos toca dar. Bien, pues como veis, carretera cortada desde Santo Domingo de Moya hasta Algarra, con lo cual hemos tenido que dar una vuelta. Podemos dar la vuelta, como vais a ver el mapa, desde Santo Domingo por todo lo que es Ademuz y en dirección a Cañete, que es donde tenemos que ir, Salvacañete y luego Cañete, o dar una vuelta por donde hemos venido nosotros. Posiblemente cuando hagáis esta ruta ya estará abierta esta carretera, ¿vale? Y como estáis viendo, os presento a los compañeros que vienen hoy con nosotros. A Óscar en su 1250, luego viene Chule con su KTM, que me engañó para comprar un Omoda 7, un cochazo, que estoy súper contento con él, hay que decirlo. Y luego atrás viene Marcos con su Tracer 9 GT y conmigo somos 4. ¿Vale? Bueno, pues estamos acabando ya esta ruta, ya con este capítulo terminamos. Y ahora, después de haber visto el precioso castillo de Moya, vamos a ver otro que no es menos majo, es distinto, el de Cañete, pero tiene una consideración especial, porque es de los castillos árabes, yo creo que el más antiguo que hay en Cuenca, creo, al menos en el estado que se conserva está Alcazaba. Así es que vamos a Salvacañete y luego a Cañete. Vamos a disfrutar de este valle, que también es muy interesante. Pues como veis, bonito valle del río Gabriel. Cuando visitamos tantos castillos, no deja de venirnos a la cabeza, al menos a mí me pasa, una especie de viaje en el tiempo, porque claro, los paisajes son más o menos los mismos. Esas calizas, estos bosques de río, serían igual, más o menos árboles. Entonces nos atrapa una especie de curiosidad, de sentirnos en inmersión en ese paisaje, mirando pues eso, pues algunos castillos del siglo XII, otros del siglo XIV, siglo XV, del siglo XVIII. ¿Cómo cambió la vida? O no ha cambiado tanto, porque realmente vamos a ver algunos castillos, por ejemplo uno que tenemos en Salvacañete, que no vamos a visitar, el castillo de Torrefuerte, un castillo que cedió los reyes católicos en el siglo XV, el marqués de Villena, y ahora es particular. Desconozco quién es el propietario, pero lo tiene, eso, es decir, sigue habiendo, bueno, estamos en una monarquía parlamentaria y marqueses todavía, pero no son los mismos, o sí son los mismos, lo que pasa que no se ven tanto. Sigue habiendo efectivamente una sociedad donde algunos están arriba y otros están abajo. Y lo curioso es que nos han convencido a muchos de que estamos en medio. Que se lo digan aquellos que no pueden acceder a una vivienda, incluso con un buen sueldo, si están en medio. Bueno, pues aquí llegamos a Salvacañete y ahora, como veis, giramos a la izquierda por la Nacional 420 en dirección a Cuenca, en dirección a Cañete. Aquí tenéis gasolinera si fuera necesario.
por ahí iríamos al Barracín y a acercarse al castillo de Torrefuerte. Ya os digo, es camino, a unos 6 kilómetros por esa carretera sale un camino a la izquierda, pista, y como mucho te puedes acercar a 1 kilómetro del castillo para verlo, pero es imponente, imponente. Y antes de Cañete nos encontramos con Salinas del Manzano, que como no, a su salida, sobre la sierra que tenemos a la izquierda, aún se aprecian las ruinas, como ves allí, de un antiguo castillo, fortaleza. Lo veis allí, ¿no? Muchas veces en los pueblos a cualquier resto, sillares con algún muro, pues se le llama al paraje el castillo, sin saber si realmente ahí hubo algún tipo de fortaleza o parecida, por ejemplo, a la Torre de Villora, o hubo un castillo aunque fuera pequeño. Pero, como no, cada pueblo tiene que tener su castillo, como Dios manda. Bueno, allí creo que se puede llegar por un camino, pero no vamos a coger, porque vamos a continuar. Ya divisamos allí, en lo alto de esa loma, el castillo de Cañete, como siempre vigilando. Fíjate la importancia de la situación, de la ubicación de los castillos. Claro, eran edificaciones, como recordarlo, ¿no? Sobre todo la funcionalidad era la principal, proteger, dar cobertura. Pues primero, para proteger es importante protegerse, y qué mejor forma que construir tu fortaleza en lo alto de un roquero, como, bueno, en cierta manera como el que acabamos de ver en Moya, ¿vale? Aprovechar una sierra, un terreno rocoso, para construir ese pedazo castillo, esa alcazaba, que ya os contaremos que tiene más de 200 metros de largo. Impone desde lejos, impone. Luego muy estrechita, que nos va a recordar también al primer castillo que vimos, el de Huerta de la Obispalía, con esa forma de barco. Ahí lo tenemos, el castillo y el pueblo de Cañete, conjunto histórico con su muralla, que, como no, y como siempre decimos, bien merece una visita pausada para disfrutarlo. Vamos a girar a la derecha, pero primero, por supuesto, vamos a verlo a vista de pájaro. Arriba. Según parece por las evidencias arqueológicas, estamos ante una fortificación islámica del siglo X, construida de una sola vez, tal y como ocurre con sus murallas. Constituye un ejemplo clásico de castillo roquero, adaptado al terreno sobre el que se construye, como hemos visto también en el castillo de Moya. Destaca también sus dimensiones, que son extremadamente grandes, unos 200 metros de longitud, con una veintena de anchura, convirtiendo en uno de los recintos defensivos más grandes de Cuenca, y sin duda el único gran recinto en pie de la época islámica que queda en esta provincia. Cuenta con 3 recintos exteriores y uno interior, conocido como el Bácara. Su tipología es la de alcazaba, es decir, la de un recinto con la autoridad militar de la zona viviendo en él, erigiéndose como la cabeza del distrito que la englobaba y siendo una ciudadela militar de recintos múltiples. El núcleo original ocupaba una extensión indefinida en el extremo norte y no pasaría de ser un pequeño castillo, incluso una torre o atalaya, levantada por los contingentes bereberes locales durante el periodo emiral. Pero la inmensa mayoría de los restos visibles datan básicamente de los años del califato cordobés, quizás primera mitad del siglo X. Como en otros puntos de nuestra geografía, las guerras carlistas fueron las que causaron su abandono y deterioro. En 1390 nació en él el condestable Álvaro de Luna,
y dejamos atrás este castillo como si fuera un espolón de un viejo dragón dormido y nos vamos a dirigir al siguiente punto. Fijaros su muralla, el interior también merece una visita a su plaza, incluso venir cuando se celebra su fiesta medieval. Impone este plano, Pero nosotros continuamos hacia un castillo más pequeñito, restaurado, en Cañada del Hoyo. Bueno, ahora nos vamos a desviar a la izquierda hacia Valdemoro, pero aquí en este pueblo, en Campillos, quiero aprovechar para comentaros la visita que se puede hacer a una ermita. Eso sí, hay que coger una pista de tierra, unos 7-10 kilómetros hacia la derecha, pero es una ermita singular, preciosa y que merece muchísimo la pena dedicarle un tiempo, ir, pedir la llave para poder abrir y entrar dentro, porque es una preciosidad. Y aquí os dejo pues algunas imágenes. La ermita de Nuestra Señora del Pilar, a unos 6 kilómetros por camino, por pista de tierra. Merece una visita, merece de verdad, y por supuesto poder entrar dentro. De verdad que bien merece la pena apartarse de la ruta y visitar esta ermita, como habéis visto. Nosotros vamos a continuar hacia Valdemoro porque ya va siendo hora de parar a tomar algo, porque tienen que estar los compañeros pues un poco cansados. Si bonitos son los castillos, no menos bonito son los paisajes que nos vamos encontrando en esta ruta, variados, de la Mancha Alta, del Campichuelo, de la Serranía Baja, ya ahora entrando en la Serranía Media. Como lo es también las carreteras para cualquier motero. Buenas curvas, buen firme, aquí sin las malditas culebrillas, con lo cual se puede tumbar la moto sin darte un susto. Bueno, pues escondida entre estas montañas nos encontramos Valdemoro de la Sierra. Vamos a preguntar a los compañeros si queremos parar aquí o si continuamos viaje. La verdad que aquí, mira qué fuego están haciendo ahí para... Es un pueblo, aquí estuve yo de máster 3 años de compensatoria, dando educación física e inglés. Todos son pueblos como otros que en verano se llenan y en invierno se vacían. Posiblemente sea el destino de muchísimas de nuestras localidades aquí en Cuenca. Pueblos de estancias vacacionales y en fiestas. Nos acercamos a la Virgen de Agosto y hay fiestas por doquier. Críos jugando, gente que no se ve durante el año. La verdad que se está generando un nuevo tipo de ciudadano, esa vecindad intermitente o estacional. ¡Eipa! ¡Santiago! ¡Eipa! Muy bien. Preparando las fiestas. Ahí está, sí señor. Claro, claro, además te voy grabando. O sea que... Aquí. Venga, Venga, igualmente.
Bueno, pues otro compañero también del magisterio, Toñín, muy semana santero. Salimos ya del pueblo en dirección a Cañada del Hoyo. Allí tenemos la balsa de Valdemoro, que es una cascada muy bonita, sobre todo cuando después de las lluvias cae agua. Para que veáis, tenemos unas imágenes grabadas para que lo vayáis a descubrir. Bueno, por este camino, justamente a unos 500 metros, tenemos la balsa. Ahí está. Bueno, ya hemos pasado el desvío a Valdemorillo de la Sierra, una aldea que la tenemos por allí detrás, de esas que busca gente que se quiere perder en el mundo. Pues ahí tenéis una. Y ya nos queda muy poco para entrar en el parque, con el monumento natural de las lagunas de Cañada del Hoyo, y también al lado las torcas de los Palancares. Qué farallones tenemos, La Sierra de Cuenca, en el momento que tienes un río, tienes una hoz, al final se estrecha. Creo que en su momento estuvieron viendo la posibilidad de hacer aquí una presa. Desde luego la ocasión o la geografía la pinta calva. Con poca inversión habían hecho una presa tremenda. Eso sí, no sé cómo habría acabado el pueblo de Valdemoro. Porque siempre, cualquier acción siempre tiene unas consecuencias y tiene unos efectos. Es ley, siempre el progreso avanza más para unos, pero retrocede para otros. Bueno, por esta pista tenemos 24 kilómetros de pista de tierra para aquellos que les gusta hacer off-road, por supuesto, acatando las normas de circulación por medio rural, por el monte, con vehículos a motor, eso siempre. Pues ahí justamente tenemos todas las lagunas, incluso la que se pone cambia de color. Ahora pasaremos al lado de la Gitana y le echaremos un vistazo. Y luego a la derecha pues tenemos todo lo que es el monumento natural de las torcas de los Palancares. Pero nosotros vamos a continuar por esta carretera en dirección a Cañada y al castillo del Buen Suceso, que es el siguiente castillo. Bueno, se nota, ya se ha cogido, ya se ha cosechado. Solo quedan las alpacas para recogerlas. No sabemos si habrá sido buen año o mal año para el cereal. Bueno, pues espero que hayáis visto las imágenes del seguimiento de dron, gracias a Óscar, que se ha comprado un dron nuevo. Esas imágenes siempre aportan un cierto regustillo. Y aquí tenemos la laguna de la Gitana, que vamos a verla desde arriba. Ahí va. Son 3 las lagunas visitables al lado de la carretera. Esta primera, la del Tejo, la más bonita y profunda. Esta segunda, la más pequeña, el Lagunillo. Y luego la más cercana a la carretera, la Laguna de la Cruz o de la Gitana, que podemos ver ahí a la derecha, más de color verde. Bonitas imágenes, Por supuesto, estas imágenes están grabadas hace ya tiempo. Y ya nos queda muy poquito para llegar a Cañada del Hoyo. Aquí tenemos el desvío
para ir a ver las Torcas, pero nosotros continuamos. Pues aquí llegamos a Cañada del Hoyo y allí vemos sobresalir la torre del homenaje del Castillo de Cañada o el Castillo del Buen Suceso. Vamos a verlo desde arriba. Este castillo fue construido entre los siglos XI y XII y reedificado en 1839 por orden del gobierno para alojar a las tropas carlistas. Limitan el recinto dos lienzos de muralla, incluyendo la puerta de entrada, una importante torre albarrana de 3 o 4 pisos con varios huecos de aspilleras y ventanas y mirador. El aparejo es de sillarejo sobre un gran zócalo y, como puede verse, ha sido restaurado recientemente. Es particular y no se puede visitar. Sin embargo, sigue protegido por la declaración genérica del decreto de 22 de abril del 49 que protege todos los castillos españoles, así como la Ley 16 de 1985. Este castillo del Buen Suceso no solo es un buen hito arquitectónico, sino también jugó un papel crucial en la defensa de la región contra posibles amenazas. Fue en tiempos de Alfonso VIII cuando esa torre de vigilancia original, el lugar, se transformó en un castillo fortificado. Formó parte de una línea estratégica que conectaba los reinos de Castilla y Valencia, marcando un punto clave en la historia de la región. Uno de los episodios más notables de la historia del castillo involucra a dos figuras prominentes de la época: Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, y Lope de Barrientos, obispo de Cuenca. Además, en algún momento de su historia el castillo fue posesión del marqués de Villena. En las guerras carlistas jugó un papel como bastión isabelino después de su restauración, que ya hemos dicho, en 1839. Su torre de la Reina Gobernadora, una impresionante torre de planta octogonal, exhibe el escudo de armas de don Juan Pacheco, primer marqués de Villena. No te escondas, que bien mereces una vista. También tengo que recomendar el restaurante y creo que hostal de la Venta de los Montes de mi amiga Marta y su marido José, que lo tenéis aquí dentro. Qué bonito se ve el castillo desde aquí, bien reformado. Decía que si tenéis que tomar, comer, almorzar, pues aquí a la derecha tenéis la Venta de los Montes. Buena gente y buena comida. Y ya solo nos queda un castillo de esta ruta de los 15 mejores castillos de Cuenca. Bueno, 15 castillos de Cuenca. El de Monteagudo de las Salinas. Para ello vamos a ir hasta Carboneras de Guadalajara y luego para allá. Vamos a Carboneras. Aquí en la tierra de los marqueses de Moya y nos vamos para Monteagudo de las Salinas, nuestro último destino antes de acabar la ruta, que la acabaremos en Valeria. Carboneras de Guadalajara. Bueno, pues llegamos ya a Arguisuelas, que es el pueblo. Fijaros que a 20 kilómetros casi tenemos Cardenete, hubiéramos hecho un bucle. Aquí una estación abandonada, una pena no recuperarla como vía verde. Y ahora vamos a la derecha hacia Monteagudo de las Salinas. Es que son bonitas, y en dirección a Almodóvar del Pinar. Bueno, aquí en Arguisuelas puede ser de los pocos pueblos que no tengan
castillo, pero tienen una bonita estación. De nuevo, fijaros qué bosque más majo tenemos aquí para llegar a Monteagudo. Monteagudo de las Salinas. Aquí a la derecha, ahí tenéis su castillo. Vamos a acercarnos. Este castillo puede datarse del siglo XII, donde aparece mencionado en un documento de 1187, mediante el cual fue donado por Alfonso VIII al obispo de Cuenca, junto al cercano castillo de Paracuellos de la Vega. Los restos actuales datan de los siglos XIV y XV. Se levantó sobre un destacado cerro en forma de cono truncado y tenía una planta irregular que se adaptaba al terreno en el que se asentó. Presentaba varios torreones en su perímetro y una única puerta de entrada. El interior está ahora diáfano, con solo los restos de un aljibe en el centro del patio. Desde sus murallas se puede contemplar una amplia panorámica de la sierra y de los pinares que lo circundan. Su estado es ruinoso, conservándose solamente parte de sus murallas y algunos torreones. Pero se puede ver libremente tanto el exterior como el interior. Así es que, Bueno, sin ninguna duda no es el castillo más bonito de los 15 que hemos visto, pero también está en esta ruta, por el lugar donde está. Ya lo dijimos al principio, que como castillo es mucho más bonito el de Paracuellos de la Vega, que lo tenemos aquí a la izquierda, llegando al Almodóvar, desviándonos a la izquierda, pero ya se nos iba un poco de la ruta. Entonces no solo se trata de ver castillos, sino que esto es una ruta en moto, para viajar en moto, y nos encantan los castillos como puntos de destino, pero sobre todo en moto lo que nos importa es el camino que recorremos hasta allí. Esa es la aventura real. ¿O no? Bueno, llegamos a la CM220 y vamos a girar hacia la izquierda para ir al Almodóvar y luego seguidamente a Valeria. Bueno, pues aquí llegamos al Almodóvar. Para ir a Paracuellos de la Vega, a este castillo, hay que ir para allá, pero nosotros vamos a acabar la ruta en Valeria y para ello vamos a coger este desvío hacia Solera de Garbaldón, Chumillas, Almodóvar y Valeria. ¿Por qué acabar la ruta en Valeria? ¿Tiene castillo Valeria? Bueno, tiene yacimiento romano, la ciudad romana de Valeria, pero quería acabar en Valeria esta ruta para haceros un último comentario a modo de recapitulación de estos 4 episodios, de estos 4 capítulos. Vamos para allá. Bueno, pues esto es Solera de Garbaldón, otro pueblo de nuestra España vaciada, pero que en verano se alegra. Las plazas se llenan de terrazas, ahora la sombra, de críos jugando, de fiestas. Pero lo que sí tienen todos estos pueblos, y por eso nos hemos metido por aquí, es una buena carretera. Una bonita carretera muy motera para ciclistas y motoristas, para viajeros y aventureros. Y siempre los molinos moviéndose, algunos y otros quietos, bajo demanda. No diréis que es feo esto, Chumillas. ¿Podría ser castillo aquello que acompaña a la iglesia? Podría ser. En cualquier caso, sería interesante que un pueblo cuidara su patrimonio o pusiera en valor y lo informara de ello. A lo lejos allí divisamos ya Valeria, en este altiplano que vamos, y bajamos ahora hacia la Olmeda.
Estamos de nuevo en la serranía, aunque nos cueste admitirlo, pero estamos rodeados de monte. Menudos níscalos se pillan por ese monte. Y aquí ya tiene que aparecer el pueblo de La Olmeda. Ahí lo tenemos. Lo atravesamos y directamente al final de esta ruta, Valeria, que allí lo vemos en el alto. La Olmeda tampoco tiene castillo. Bueno, no todos los pueblos tienen que tener castillo, ¿no? Dejamos La Olmeda y nos dirigimos a Valeria, Valeria la Grande, Valeria Romana, ciudad de Valeria, el pueblo de mi mujer y de mis hijos, y ahora el mío también. Claro, por eso acaba la ruta en Valeria. Bueno, pero no. Además de el interés particular, yo creo que había un interés también, no sé si literario, poético o viajero. Allá arriba se alza la ciudad romana de Valeria. Ahí tenemos la hoz del río Gritos, ahí empieza, Puente de Chumillas, toda esa hoz del río Gritos llega al final con esa magnífica hoz hasta Valera de Abajo. Y nuestro pueblo de Valeria, final de esta ruta de los castillos de Cuenca, acabaremos en la plaza, si podemos, porque creo que ahora empiezan las jornadas romanas que se hacen todos los años en el mes de agosto. Pues aquí termina nuestra ruta, pero falta comentaros o hacer una especie de recapitulación. Bueno, ya hemos llegado al final de la ruta de los castillos, aquí a Valeria, y ahora toca recapitular. A todos nos gustan los castillos, sin ninguna duda. Seguramente nos gustaban aquellos antecesores en el siglo XI, en el siglo XIV, en el siglo XVI. También nos gustaban los castillos. O había un interés más pragmático. Ya vimos que, por ejemplo, en inglés, en vez de ir a la cantera, pues cogieron los sillares de la ciudad de Segovia. Lo que importaba era construir lo que había que construir por la necesidad que hubiera en ese momento, para ello aplicar el principio de economía e ir a lo más barato, a lo más sencillo. Sin embargo, ahora nosotros tenemos el cuidado del patrimonio. Tenemos museos, tenemos una protección, una normativa para proteger estos bienes. Somos nosotros ahora más altruistas, mejores personas que aquellos que iban con nocturnidad, alevosía, o a las 12 del día a coger un sillar y llevárselo a Uclés para hacer los bordes del monasterio. No creo. Sin embargo, nosotros ahora cuidamos este patrimonio. Pero igual somos exactamente igual de egoístas que ellos. Porque nosotros ahora este patrimonio lo utilizamos no solo como bien de interés cultural, sino como estrategia para fomentar y desarrollar el turismo. Luego entonces no cogemos ya los sillares de un yacimiento para hacer nuestras casas, cosa que ya se ha hecho hasta el siglo pasado. Las dejamos, las cuidamos para que vengan los turistas. Esto es una opinión, ¿vale? Somos exactamente como éramos hace 1000 años, y mejores y peores. Hasta la siguiente.